Saludos cordiales amigos y hermanos. Este estudio sirve de conclusión y cierre a la serie que trató de las profecías sobre Jesús de Galilea, cuyo objetivo fue comprobar en la Biblia hebrea si la profecía citada en el Evangelio de Lucas es el cumplimiento de un anuncio predictivo. El análisis, que se desarrolló con una exégesis libre de toda fe y creencia, quedó a un lado con todo respeto lo que las religiones sostienen sobre el tema abordado, con el único fin de entender el propósito del escritor bíblico en cada caso. Además, cada exposición se limitó al marco de referencia establecido previamente, con el fin de garantizar el rumbo y la objetividad en el avance de la serie a cada paso. Muy bien, el título de esta lección conclusiva es Jesús en Lucas. El texto eje sobre el cual gira este estudio es Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. Y voy a leer en la versión Reina Valera revisada, edición 1960. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El Evangelio de Lucas emerge en el escenario judeo-cristiano en el siglo II, fecha de su redacción, como resultado de por lo menos tres factores, a saber, primero, poner en circulación una versión de la historia sobre Jesús de Nazaret adaptada a la creencia de la comunidad al cual se dirige, con las variantes insertadas por el escritor a fin de orientar la fe de su gente hacia la dirección deseada por el autor. Segundo, desplazar los muchos evangelios escritos por los contemporáneos del Galileo, cuyo contenido o no armoniza con la comunidad de Lucas o difiere con la escuela de Saulo de Tarso. Y tercero, corregir, ampliar y actualizar la versión del Evangelio de Marcos. La intención del autor del Evangelio de Lucas no es informar fehacientemente los hechos por él narrados, sino convencer al lector que los sucesos por él recopilados son los únicos realmente confiables en medio de tantos relatos y escritos supuestamente dudosos. Dicho de otro modo, a Lucas no le preocupa la veracidad de los relatos que copia, ni se ocupa en verificar los hechos que recoge, sino el efecto que tendría su material compilado en la comunidad para el cual escribe. Así, el autor del Evangelio establece para su grupo la versión apropiada de concebir la creencia judeocristiana y al mismo tiempo un instrumento hasta cierto punto normativo para el ejercicio de la fe de ese rebaño. Con esto en mente, analicemos la afirmación que hace Lucas en el inicio de su escrito y que sirve de título a su obra copiada y ampliada, título con el cual pretende justificar ante el lector una labor inexistente al no investigar la historia del desaparecido Galileo, sino rehacer según su juicio a partir de relatos escritos que estaban en plena circulación. En este sentido y en primer lugar, afirma que muchos trataron de poner en orden la historia. La historia sobre Jesús de Nazaret, lastimosamente, no existe. Lo único que se sabe sobre el Galileo están en los 4 evangelios y son relatos teológicos que interpretan la vida del Mesías en forma alegórica, apoyándose artificialmente en textos de la Biblia hebrea, tomados fuera de contexto en todos los casos, como lo estamos comprobando a cada paso. Con ese método, los escritores no solo forzaron las escrituras hebreas a decir lo que no dice, sino también solaparon la verdad sobre la vida y la figura del Mesías, resultando en un hombre de carácter irreconocible e indescriptible. De esa forma, el Jesús de los evangelios posee tantas personalidades como relatos existen sobre sus hechos y dichos. Los evangelios transmiten la imagen de por lo menos 20 Jesús diferentes, o un Jesús con 20 perfiles,
o con 20 máscaras, o un Jesús con 20 versiones distintas y a la vez opuestas. Este fenómeno de personalidad múltiple del Jesús en los evangelios es semejante a un actor teatral que representa a diferentes personajes en una sola obra o pieza de teatro. En el caso de Jesús es igual, porque todos, como Lucas, escribieron acerca de un hombre al que nunca oyeron ni conocieron. Escribieron sobre un ser no conocido personalmente, siguiendo su propia imaginación e idealización, es decir, describiendo en la forma en que le gustaría que fuera el Mesías milagrero, después de haber sido ajusticiado, divinizado y venerado. Paradójicamente, estos textos reacondicionados fueron los considerados canónicos. La historia teologizada ya estaba en orden en el Evangelio de Marcos. Lo que Lucas hizo fue copiar de Marcos, reordenar y expandir la versión del colega, agregando la supuesta genealogía e infancia del Mesías malogrado y adicionar 3 parábolas en los capítulos 15 y 16 respectivamente. Con el encabezado de poner en orden la historia del Galileo y crear otro evangelio, el autor nos brinda un panorama de lo que sucedía en el siglo II sobre la existencia de varias y diversas expresiones de fe, de la nueva y polifacética secta judía, el judeocristianismo. En este escenario, Lucas admite la existencia de otros relatos, tanto orales como escritos, sobre los hechos y dichos del Galileo. Sin embargo, y a su criterio, y considerando su forma de creencia, debían ser analizadas, seleccionadas, reordenadas y recontadas, pero en una versión que responda a su modelo de fe para ser implementada en su comunidad. En ese proceso selectivo, Lucas tuvo ante sus ojos las versiones de otras comunidades, con las variadas tendencias en la interpretación de la historia del Nazareno ejecutado. De esas fuentes, hasta ahora desconocidas, provienen 3 parábolas: la del hijo pródigo, narrada en Lucas 15 del 11 al 32, la parábola del mayordomo infiel de Lucas 16, 1 al 9, y la parábola de Lázaro y el hombre rico, que se relata en Lucas 16 desde el 19 al 31. Así que al afirmar que muchos trataron de poner en orden, Lucas comunica la idea de haber conseguido ordenar correctamente la historia del Mesías y poner a disposición de sus lectores su propia versión biográfico-teológica. Para su comunidad, la nueva obra compuesta, el Evangelio atribuido a Lucas, se convertía en la versión autoritativa, confiable y recomendable. En consecuencia, todos los otros materiales sobre los dichos y hechos de Jesús de Galilea empezarían a ser combatidos, desacreditados, demonizados, descalificados e ignorados. En segundo lugar, que la historia es ciertísima. El énfasis del autor sobre la veracidad de su obra biográfico-teológica ni es histórica, ni son ciertísimas. Es una exageración del cronista religioso, quien obró con la intención de convencer con la nueva edición de relatos piadosos antes que narrar la historia verdadera del Mesías curandero. En nuestros días, con el auxilio de varias ciencias aplicadas a la religión, y en especial a los evangelios, el escrito de Lucas es tipificado como propaganda religiosa de naturaleza piadosa, notoriamente fantasiosa. Es que la misión de Jesús de Galilea fue mesiánica: liberar a su pueblo del yugo romano e iniciar la era soñada por la nación elegida. Y la única forma de lograr ese anhelo fue a través de la fuerza de las armas y con la esperanza de la intervención apocalíptica del Dios Yahvé, una deidad que, como siempre, brilló por su ausencia. Los seguidores del Mesías nazareno
cambiaron la realidad histórica y la misión de Jesús de salvar a su patria, y fue transformado en el Salvador del mundo, y de pretender guerrear en contra de los romanos, fue transformado en un perdonador de pecados. Increíble. Por su parte, Lucas, siguiendo la escuela del apóstol Pablo, presenta a Jesús de Galilea como el cumplimiento de la voluntad divina, supuestamente reveladas por los videntes de Yahvé en una serie de predicciones concretas en toda la extensión de la Biblia hebrea. Sin embargo, ya hemos comprobado una y otra vez que tal cosa no existe. La historia de los evangelios ni es historia ni son ciertísimas. Y en tercer lugar, que la historia, tal como nos enseñaron quienes lo vieron y fueron ministros de la palabra. Lucas escribe en el siglo II y obviamente no fue testigo ocular de los hechos, que tan solo había copiado del Evangelio de Marcos y de la Fuente Q. Lucas no es un testigo calificado. No obstante, él es el que escribe en nombre de Lucas, sea una persona o un equipo, sigue un criterio preestablecido para su evangelio, Escoge de entre los materiales ya existentes aquellos que son útiles y o armonizan con su ideología religiosa y los reúne en una sola obra. Curiosamente, Lucas se presenta entre los que fueron enseñados por los que estuvieron con el Galileo malogrado. Pero para la época de Lucas es muy poco probable que haya sobrevivientes de quienes vieron y oyeron al Mesías ejecutado. Lo cierto es que la historia fue alterada, sustituida, reinterpretada y espiritualizada, y la verdad histórica de Jesús de Galilea fue ocultada intencionalmente. Es que la historia de un Mesías fracasado a nadie le interesa. Sin embargo, al idealizar y divinizar su figura, crece la aceptación y la devoción, tanto que en nuestros días el revolucionario ajusticiado es adorado como un Dios, es esperado como un redentor y es anunciado como un juez. Quizá esto sea el mayor milagro de la historia religiosa, que a un sedicioso ejecutado se le haya convertido en una divinidad extraordinaria, con cualidades ilimitadas como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia. Para finalizar el estudio respecto al Evangelio de Lucas, el problema que enfrenta el lector sin saberlo es tan grave como peligrosa, porque interpreta los hechos que lee en base a la interpretación realizada por el evangelista sobre los escritos de Marcos y de la Fuente Q, y estos, por su parte, escribieron en base a sus propias interpretaciones. Así que en este mundo de los evangelios, todo es subjetivo y casi nada es objetivo. Y el lector está expuesto a extraer conclusiones cerradas y engañosas constantemente. Y será peor aún si el mensaje o la enseñanza el lector aplique a su propia vida o emplee como norma de vida para su comunidad de creyentes. Muy bien, concluyo esta exposición con la máxima del filósofo francés Claude Adrien Helvétius. La historia es la novela de los hechos y la novela es la historia de los sentimientos. Reitero, la historia es la novela de los hechos y la novela es la historia de los sentimientos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Hasta la próxima serie. Gracias.